Muy buenas tardes para todos ustedes, amigos y hermanos en Cristo, y también para aquellos que nos visitan en el canal de YouTube. Vamos a dar comienzo a esta actividad en el Día del Señor y voy a invitarles a ponerse de pie y vamos a estar entonando este hermoso himno que nos habla del tremendo, del maravilloso amor de Dios por cada uno de nosotros. Nosotros que nos reunimos cada semana lo sabemos, pero siempre hay gente que todavía no le ha sido revelado el gran amor del Señor. Y queremos que todos aquellos que visualicen en el canal de YouTube también puedan recibir este gran amor como quedamos en el programa pasado. De invocación. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor amado, por estar en tu casa, por poder compartir, de juntarnos, de alabar y de escuchar tu palabra en el día de hoy. Bendice a cada hermano, Señor, que no ha podido venir, que tú sabes cada motivo. Fortalece a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos salir de aquí gozosos escuchando tu palabra y de alabarte también, Señor. Bendice esta reunión, Señor, este precioso día que tú nos has regalado también de vida a cada uno. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Continuamos con la alabanza. Esta canción que vamos a estar cantando ahora, y antes de cantarla, que dice, me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Hay una persona acá que se estuvo orando por ella. A ver si se dan cuenta, que quería venir y que... Peti. Vamos a darle la bienvenida a Peti. Y vamos a estar cantando con gozo esta canción.
me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Amén. Dice, conozco a un hombre de poder que me ayuda a luchar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. ¿Es así, hermanos? Amén. Vamos a estar cantando esta canción. También le damos la bienvenida a los hermanos que están llegando, que hace tiempo que no los veíamos. Bendiciones. Y vamos a estar entonces. A tomar asiento, le vamos a estar compartiendo una canción con Camila. Tiene un poco de relación con estas canciones anteriores. La queremos cantar ahora para luego poder enseñarlas también. Y tiene un mensaje muy, muy lindo, muy certero, porque dice, se titula Señor, mi Redentor y Roca.
gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro. Y luego sigue, dice, solo en ti hay gozo y salvación. Y realmente es así, es nuestro Redentor, es nuestra roca. Y también, como dice, de mi vida fuerte defensor, eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Y bueno, queremos que puedan estar meditando en esta canción. No se dio de poderla escribir para que puedan ir leyéndola, pero queremos dejarla para que sea de edificación para todos nosotros. Gracias, Señor amado, porque es así, tú eres nuestro refugio, nuestro todo. Y Padre, ay de nosotros si no eres todo para nosotros. Señor, que esta canción, sabemos que nuestras voces no son perfectas, pero queremos transmitir no solo a las personas que están aquí, sino a las que nos están viendo, que nuestro Señor Jesús es nuestro refugio, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro único camino para la salvación. Señor, ayúdanos a cada día poder compartir de tu Evangelio, compartir de tu palabra, Señor. Como decíamos en el programa de los niños, si no nos animamos a hablar persona a persona, lo podamos hacer por medio de los programas que se comparten por el celular. Tantas veces
compartimos tantas cosas, Señor, pero no compartimos de tu palabra, Señor, y perdónanos, Padre, perdónanos. Estamos en un tiempo tan difícil que a veces ponemos atención a tantas otras, con perdón de la expresión, pavadas, y no prestamos atención a tu camino. Perdónanos, Señor, perdónanos y ayúdanos, porque estamos demasiado tranquilos en nuestro país. Hay tantos países que están muriendo la gente, no solo por la pandemia, sino por las inundaciones, los terremotos, los volcanes, todo, Señor. Nosotros vivimos en un paraíso aquí y creo que es eso lo que nos hace no centrarnos en tus cosas, Señor. Y perdónanos, Padre, perdónanos, y que a partir de hoy sea el día en que podamos poner los ojos, nuestros ojos en ti y solamente en ti, y en predicar de tu palabra, porque los tiempos son malos, son cortos, ya se acaba. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu infinito amor. Y como decía aquí, por lo menos de parte de nosotros queremos vivir nuestros días para ti. Gracias, Señor, por tu palabra, y Señor, usa a tu siervo para que por medio de ella nosotros podamos aprender más, que nuestros corazones y nuestra mente esté dispuesto también para poder atesorar todo eso y llevarlo a la práctica. En tu nombre, amado Jesús, hemos orado. Amén. Adelante, hermana Lidia. La hermana Lidia, alias Petty, tiene un antes y un después del 24 de diciembre de 2020. ¿No? Sí. 2020, sácate si quieres para hablar. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos mis hermanos, porque pasé 7 meses muy duro, por una fístula casi me reventó, pero ustedes todos estuvieron presentes en mi enfermedad. Sufrí mucho, pero gracias a toda la oración que ustedes me hicieron, a los 4 meses me fui a Montevideo, porque acá no me hacían nada, me operaron y gracias a Dios, tengo para 3 años, por eso. Pero yo tengo a Dios en mi corazón, también los tengo a ustedes, que son mis hermanos, y sé que van a estar también pidiendo por mi salud. Les doy muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Amén. Bueno, nos comunicábamos constantemente con Petty en su padecimiento, que no era nada fácil. Fue muy difícil todos estos meses, pero en Montevideo fue algo maravilloso, fue como descubrir un mundo nuevo después de la cirugía, porque meses no podía ni siquiera sentarse. Entonces... 7 meses comiendo parada. Ahí está. Ahora, cuando ella dijo, bueno, tengo para 3 años, el apóstol Pablo decía, tengo un aguijón en la carne, y lo llevó el resto de su vida para estar apegado a Cristo. Así que 3 años, bienvenido sea, si son solo 3 años, pero para que estés agarrada de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a por la palabra. El domingo pasado quedamos con un desafío, si realmente te habías mirado en el espejo de Jesucristo, en el espejo de la palabra del Señor, ¿no? Tal como eres. Bueno, vamos hoy a por un pasaje muy conocido para muchos de ustedes, pero quizá para otros no es tan conocido. Y es en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, después de unos meses de intensa enseñanza, Jesús, el maestro por excelencia, es como que apartó un poco a sus discípulos para someterlos a un examen práctico, pero fundamental para el futuro de la humanidad cristiana. Estaban cerca de la ciudad de Cesarea de Filipos, que fue edificada por Herodes el Grande en honor de Augusto César. Y dicen los historiadores que había allí una fortaleza toda de mármol blanco. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué maravilla tiene que haber sido ese centro! Esa ciudad edificada cerca del centro de donde el dios griego
Pan, el dios Pan, era venerado allí cerca de ese lugar. Entonces Jesús trajo a sus discípulos a un medio donde dos dioses, podríamos decir, dos dioses eran adorados. Y ahí Él les va a hacer la gran pregunta, la pregunta del siglo, diría yo. Vamos a leer entonces Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, veamos entonces rápidamente, quizá no vamos a enfocarnos tanto como en otras oportunidades sobre algunos aspectos, pero sí yo quiero aquí ir a la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La primera lección para comprender los misterios del reino de los cielos es entender al Rey. ¿Quién es? ¿Quién es Él? ¿Y cuál es su naturaleza? Y esto es fundamental. Todos los que quieran entrar en el reino de los cielos, todos los que quieran entrar en esta vida con Cristo, la vida cristiana, deben de entender al Rey, saber quién es y cuál es su propósito. Las multitudes tenían variadas opiniones. Los discípulos dijeron: bueno, así como Herodes Antipas, que pensaba, cuando aparece Jesús en la escena, dice: este es Juan el Bautista que resucitó, porque lo había mandado a matar, ¿no? Lo había decapitado. Otros decían que podría ser el Elías anunciado por Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hace unos 400 años atrás, había hablado de la venida de Elías. Otros decían que podía ser Jeremías, porque el pueblo judío creía que Jeremías podría volver a la tierra. Pero entonces Jesús les dice, como dije en otra oportunidad no hace mucho tiempo: está bien, ¿qué dicen por ahí? Pero a mí me interesa qué es lo que ustedes dicen de mí, qué es lo que ustedes creen acerca de mí. Y esto es lo importante. Y hoy sigue siendo importante, que es lo que cada uno de nosotros creemos acerca de la persona de Jesús. Porque no se trata de lo que cree mi papá, mi mamá, ni mis hijos, ni mis hermanos. Es lo que yo creo acerca de Jesucristo. ¿Quién decís que soy yo? Y aquí en este momento Pedro, podríamos decir, se sacó la mejor nota en este examen. Se sacó la mejor nota. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La deidad o divinidad de Cristo es la piedra angular que le llama la Biblia de la doctrina cristiana. Es la piedra fundamental, es la roca firme donde se edifica el cristianismo. Cuando Pedro confesó esa creencia en la divinidad de Jesús, pienso yo, me imagino que se habrá sentido muy satisfecho. Por fin sus discípulos tenían una creencia y una actitud que correspondía para con él. Esto es importante. Bueno, aunque nosotros ahora sabemos, eran 12, pero había uno que era diablo. Uno quizás sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero ya él optó por el camino del pecado. Jesús dijo que Pedro era bienaventurado, pues la revelación no la había recibido de carne ni sangre, o sea, que no la había recibido ni de sus padres, no que se lo enseñó a alguien, algún ser humano. No, acá dice Jesús, te lo reveló
el Padre. Mi Padre te lo reveló. Y esto es un punto muy importante. Cada día yo le presento al Señor esta mi petición. Señor, te pido por mis hijos, por mis nietos, que les reveles a Jesucristo en su corazón, en su espíritu. Que el Espíritu Santo les revele a Jesucristo. Porque ellos pueden saber de nosotros. Nosotros les decimos, les enseñamos, les repetimos. Y claro, ellos siguen sí. Todo el mundo dice sí. Pero no le ha sido revelado dentro de su corazón. Para operar ese nuevo nacimiento, esa regeneración que opera el Espíritu Santo. Jesús usó un lenguaje muy concreto, llegando a veces a hacer un juego de palabras, si vamos al caso. Él dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto quiere decir acá, para Pedro, la palabra griega es Petros. Y cuando dice pie, sobre esta roca es Petra. No es lo mismo Petro que Petra. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué quiso decir entonces? Algunos dicen que Jesús es la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Pedro mismo escribiría más tarde en su epístola, en 1 de Pedro 2, 6 al 8, que Jesús era la piedra principal. Pero Pablo también en 1 Corintios 3, 11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, otros han dicho que la iglesia se edifica sobre la confesión de Pedro, o con una fe como la de Pedro. Son distintas opiniones que no tienen demasiada diferencia, no están mal. Pero también preguntamos, ¿acaso no tiene sentido, o decimos, no tiene sentido acaso pensar que la iglesia debía ser edificada sobre Pedro y los otros apóstoles como las primeras piedras vivientes? Las primeras piedras vivientes que se pondrían sobre el fundamento principal. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿no? Está hablando en este pasaje, ¿se acuerdan que los versículos que anteceden habla acerca de la salvación por gracia? Bueno, ahora somos salvados y bueno, para andar en buenas obras que Dios preparó de antemano, etc. Pero dice el versículo 20 que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Así que no hay demasiado problema en todo esto. ¿Qué piensas tú acerca de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Es el Hijo del Dios viviente? ¿Es el Cristo? ¿El Mesías prometido? ¿El Salvador del mundo? El que murió en la cruz y fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras y se apareció a muchísima gente conforme a las Escrituras. ¿Le conoces en tu corazón? Bien, bueno, hermanos, Pedro fue el primero que puso en palabras tan claras la confesión de que Jesús era el Cristo. Y esa confesión es básica para los miembros de la iglesia. Pero no basta que sea de palabras, porque de palabras el Señor se hastía. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento que lo mencionamos muy seguido. Este pueblo con sus labios se acerca a mí, mas su corazón está lejos de mí, decía el Señor. Porque el Señor conoce los corazones, como veíamos el domingo pasado. Nosotros nos podremos mirar en nuestro espejo y nos vemos como quisiéramos. Algunos se rieron cuando mostré el espejo, pero es lo que hacemos, que generalmente nos vemos mucho más lindos de lo que somos. Nos vemos más buenos de lo que somos.
Por lo general, es muy raro que alguien se vea mal. Pero esto, la confesión de que Jesús era el Cristo, es básica para los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Si no tienes esta convicción, todavía no eres integrante de la Iglesia de Jesucristo. Aunque te hayan bautizado y tengas dones y estés usándolos por allí, las iglesias están llenas, las congregaciones están llenas de personas incrédulas. Y hasta hay pastores incrédulos. ¿Saben que con esta época de pandemia han dejado el ministerio pastoral miles y miles de pastores en el mundo? Y yo me pregunto dónde estaba la convicción, dónde estaba la base de su fe, de su llamamiento. ¿Recuerdan cuando yo les he contado de este hermano que vino hace muchos años? Estuvimos con él en un campamento de pastores y él dijo: Dios me ha llamado a evangelizar a los pastores. Y esto dije yo, pero después me fui dando cuenta que sí, que tenía razón. Porque hemos visto a lo largo de los años de nuestra vida cristiana, muchos pastores llegaron a ser pastores, tener congregaciones y después terminar peor que un incrédulo, alejados de Dios y revolcándose en el pecado y muriendo en pecado. No es estar dentro de la iglesia cristiana, no importa la denominación que te hace cristiano. Así como alguien dijo, nacer en un garage no te transforma en un coche. Puedes nacer dentro de la iglesia, pero eso no te hace cristiano hasta que no tengas la revelación del Espíritu Santo dentro de tu corazón. Estoy orando para que cada uno tenga esta revelación. ¿Están orando ustedes? Amén. Primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Saben que hay muchísimas corrientes que se denominan cristianas y no creen en la deidad de Jesucristo? No creen que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Y se dicen cristianos. Todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces dice Pedro, son piedras vivas con las que Jesús está edificando su iglesia, su templo santo. Cada cristiano es una piedra viva. No podemos tener piedras muertas en la iglesia. La iglesia no puede, impide el crecimiento, impide que cruce la vida. Es como que si yo tuviera una parte de mi cuerpo muerto, está necrosado. ¿Qué hace que el cuerpo, cómo se va a sentir? El cuerpo está compuesto de partes vivas. La iglesia de Jesucristo está edificada con piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5. Pero encontramos también en este pasaje que leímos del Evangelio la perpetuidad de la iglesia. Jesús dijo que su iglesia está segura en medio de todos los ataques que pueda tener, que tengan que enfrentar, porque Él anticipó el triunfo final de la iglesia. ¿Qué dijo? Las puertas del Hades o de la muerte, ¿qué dijo? No podrán vencerla. Así como la muerte no lo venció a Jesucristo, tampoco va a vencer a la iglesia. ¿Crees esto? Yo lo creo. La iglesia de Jesucristo es triunfante. Y aunque sea perseguida y sea diezmada su gente, la iglesia nunca ha sido vencida. Porque el poder de Dios está en ella. Y así como la Biblia, la palabra de Dios, no la han podido eliminar de este mundo, a la iglesia tampoco.
Aunque hoy vemos tanta corrupción, tanto mundo dentro de la iglesia, tanta permisividad dentro de la iglesia, pero Dios tiene su remanente. Los salvos, los vivos, los que viven por el poder de Dios y edifican la casa espiritual santa. No edifican una torre de Babel que se presta para confusión, porque muchas iglesias son torres de Babel, donde se siembra solamente confusión, inestabilidad emocional, física, espiritual, doctrinal. La casa que el Señor está edificando es santa, es pura y es bien concreta en sus convicciones. Pero luego también tenemos, en los versículos 19 y 20, tenemos el propósito de la iglesia. Tenemos la figura de un edificio que se abre desde afuera, y el mismo poder que se le dio a Pedro se le da a todos los discípulos de todas las épocas. Y Pedro usó, porque dice, yo te daré las llaves, ¿no? Y entonces, para abrir y cerrar. Y Pedro usó las llaves cuando estuvo en la tierra en el día de Pentecostés. Él predicó y todos eran judíos o descendientes de judíos, pero de 16 naciones. El milagro que Dios hizo de que hablaran aquellos discípulos 120, hablaran en todos esos idiomas, para que el mensaje fuera entendido después por toda la gente. Pedro en la casa que estaba en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, también abrió el reino de los cielos. Usó las llaves para abrir el reino de los cielos a un pagano. También Pedro y Pablo, cuando estaban en el concilio de Jerusalén, usaron las llaves para abrir el reino. Porque los judíos, los judaizantes decían, no, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros solo. Y querían solo para ellos. Y aún aquellos que estaban convertidos eran celosos y les costaba. Tenían reticencia para con los perros, como llamaban a los gentiles. Pero el Señor les dio la llave para que la abrieran. El reino de los cielos es para todos, para toda la humanidad. La iglesia ha usado y seguirá usando las llaves que abren las puertas del reino a todos cuantos creen en Jesucristo. Y también le dijo sobre atar y desatar. Entonces, hoy en día estamos muy acostumbrados a y te ato y te desato, y te ato y te desato. Por ahí aparecen cada cosa en el internet y ni sabemos lo que significa. Saben que las palabras griegas que traduce aquí ato, y de atar y desatar, tiene que ver con lo prohibido y lo permitido. La responsabilidad de atar y desatar era compartida por todos los discípulos, como Jesús lo dijo en Juan 20:23. Y Jesús estableció esto como una función de la iglesia. Voy a leer ahora después otro versículo. Pero aquí nosotros vemos que después los apóstoles, justamente en sus epístolas, hablaban acerca de la doctrina, de la parte teológica, pero luego la parte práctica, la práctica de la creencia. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? En base a la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos prohibir o permitir si no está fundamentado en la palabra de Dios. Las religiones tienen distintas formas de atar y desatar a la gente, pero en el reino del Señor es el Señor que rige este ministerio, este propósito dentro de la iglesia. Jesús en el capítulo 18 de Mateo, cuando habla acerca de aquello, del caso de que está enojado uno con el otro, y bueno, que tienen que reconciliarse, que esto, que el otro, ¿no? Entonces, el versículo 17, simplemente 18 voy a leer. Si no los oyere a ellos, o sea, a los testigos que había llamado, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así que acá tenemos que la iglesia tiene la facultad justamente para decidir estas cosas. Pero yo quisiera en esta tarde
volver a desafiarles. Como quedamos el domingo pasado, ¿qué has hecho de Cristo? ¿Reconoces a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, el que dio su vida en la cruz? Derramó su sangre para limpiarte, para perdonarte, para adoptarte como su hijo. Hoy estaba pensando antes de venir al templo. Estaba recordando, dije, voy a pensar que yo dije el domingo pasado, esto terminamos así, con este desafío. A ver qué me dicen hoy en cuanto a la persona de Jesucristo. Y me vino a la mente cuando aquel famoso predicador Moody, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, un domingo dejó a toda la congregación con un desafío: vayan y piensen en sus casas acerca de Jesucristo y qué decisión van a tomar. Y el domingo que viene me trae la respuesta. Pero ese domingo estalló el gran incendio que murieron miles de personas en Chicago, y muchas de esas personas que podría ser que volvieran el domingo que viene a traer una respuesta a Cristo, se murieron antes. Y yo pensé, ¿estarán todos hoy? ¿Le dirán hoy sí a Jesucristo? ¿Le dirás sí a Jesucristo hoy? Y una vez y para siempre. No para jugar. Bien decía la hermana Helen, vivimos en un país demasiado lindo. Esto es un paraíso. No cuesta nada ser cristiano. Por eso no se valora la vida cristiana. No se valora la revelación de Dios a nuestros corazones. Y se vive flojamente y tibiamente, como si fuera un entretenimiento. Les compartí los otros días el testimonio de una norcoreana. No sé si era cristiana, pero sí sé que el cristianismo está prohibido en Norcorea. Y se mata a los cristianos. Y eso ocurre en muchísimos países. Y el que se entrega a Cristo sabe a lo que se expone, pero no le importa dar la vida por Jesucristo. ¿Estás dispuesto a vivir por Cristo y a morir por Cristo? A ustedes, queridos oyentes de YouTube, ¿has respondido a Jesucristo? ¿Le has abierto tu corazón? ¿Le has recibido como Señor y Salvador habiéndote arrepentido de tus pecados? Allí donde estés, entrega tu vida a Jesucristo. Aquí donde están ahora. Yo no conozco sus corazones. De casualidad que conozco el mío un poco. Pero sí sé que yo he recibido a Jesucristo y que vivo una vida nueva en Él. Pero tú tienes esta seguridad. Cristo viene pronto. Y hoy vamos a celebrar, como cada mes, este memorial. El memorial que Jesús estableció. Tomen el pan, tomen el jugo de la vid. Esto representa mi cuerpo que por vosotros es entregado. Esto representa mi sangre que por vosotros es derramada. Hacedlo en memoria de mí. Todas las veces que lo coman, todas las veces que beban de este jugo, háganlo en memoria de mí. No nos olvidemos de su sacrificio en la cruz. Vivimos demasiado olvidadizos. Pisoteamos demasiado el nombre del Señor. Pisoteamos o tenemos por inmunda demasiado frecuente la sangre derramada en la cruz del Calvario. No permitamos que la insensibilidad, la tibieza invada nuestros corazones. Renovemos nuestra fe cada día. Cada día al despertar, tomemos nuevas fuerzas en el poder de la palabra, que es la espada del Espíritu,
y en el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. Y que Dios nos use para abrir las puertas del reino de los cielos, empezando desde nuestra casa. Abramos las puertas. No podemos cerrársela a nadie, porque Jesucristo no hace acepción de personas. Toda persona puede tener el privilegio, la bendición de pasar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar este himno maravilloso antes de tomar la cena del Señor, y luego los pastores, cuando vamos terminando el himno, ya los pastores van a estar acá adelante para ganar tiempo. Les invito a ponerse de pie, y todos los hermanos que participan de la cena del Señor, como solemos hacerlo en este tiempo de pandemia, van más rápido, van haciendo fila aquí y pasan por el pan y pasan por el jugo de la vida. En memoria de mí, pan comer. En memoria de mí, beber. En memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad. En memoria de mí, predicar. En memoria de mí, hacer. En memoria de mí, la puerta abrir de todo hermano entrar. La puerta abrir para comer mi cuerpo es la copa el factor la sangre preciosa del cuerpo en memoria de mí, siempre orar. En memoria de mí, siempre orar. En memoria de mí, a Dios buscar de Amén. Hacía tiempo que no lo cantábamos. Adelante, pastores. El apóstol Pablo, más acá si pueden verlas, el apóstol Pablo instruye a la iglesia de Corinto muy enfáticamente, porque la iglesia de Corinto, si bien era una iglesia grande, numerosa, llena de dones y de talentos, era una iglesia muy problemática, que muchos de los hermanos tomaban las cosas a la ligera y habían pervertido muchísimo la doctrina y la práctica de la doctrina de Jesucristo. Y entonces Pablo también tuvo que encarar el tema de la cena del Señor y llega a decirles tan seriamente que es algo muy importante, no es algo así rutinario ni mágico,
no es un sacramento que yo lo hago y me recibo una bendición especial. La bendición está en mantener la relación limpia con Dios. Entonces Él dice, tomen dignamente la cena del Señor, porque si así no lo hacen, algunos ya se han enfermado y otros ya han partido. Porque el Señor juzga a su iglesia. Por eso tenemos que siempre recordar que tenemos que estar bien con el Señor y con nuestros hermanos. Pastor Gavino, da gracias por el pan. Padre amado que estás en los cielos, agradecemos este momento en el cual nos disponemos a participar de este pan que simboliza tu cuerpo, Amén. muerto allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sí, Señor. Por mí, Señor, que creo. Y quiero que los demás hermanos también puedan creer Amén. que tú eres el Cristo, Amén. el Hijo del Dios viviente. Amén. Porque por ellos entregaste tu vida, Señor. Amén. Partimos este pan en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Sebastián. Padre eterno, Padre bueno, en tu gracia nos acogiste aún siendo pecadores y nos limpiaste de toda maldad por medio de la sangre de tu amado Hijo Jesús. Henos aquí en este día alabándote y bendiciéndote, glorificando tu santo nombre y también reconociendo que Jesús es el Cristo, Amén. el Señor, el que dio la vida en aquella cruz, Sí, Señor. pero que también derramó su sangre por la humanidad. Amén. Sangre que tuvo el poder de limpiar a todo aquel que a él viene, para no echarlo fuera, sino que limpiarlo de toda maldad, de todo Amén. pecado, de toda inmundicia. Y ese es el momento de la conversión de un hombre, cuando tiene un encuentro con Jesucristo. Amén. Muchos lo hemos tenido, Señor, y nos gozamos por ello, por conocer que Jesús es el Cristo, el Salvador, Amén. el Mesías, por sobre todas las cosas, el Señor de señores, Rey de reyes, y el que está sentado a la diestra tuya, aquí, Amén. Padre, donde tú le has puesto. Sí, Señor. Pero que también tiene una comisión, interceder por los que han de ser salvos. Amén. Señor, gracias por tu clamor, para que muchos te conozcan aún, Amén. que abras nuestra boca para que sea anunciada tu palabra día a Sí, día, Señor. y que podamos vivir este evangelio plenamente. Sí, Señor. Gracias por este tiempo donde también hemos de compartir el jugo de la vida, que simboliza aquella sangre, pero nada más lo hacemos en memoria de ti. Amén. Amén. Bien, van pasando los hermanos rápidamente entonces. En santidad y amor, querido, que estás escuchando a través de YouTube. Quiero decirte una vez más con todo mi corazón, Dios te ama tanto, que envió a Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.